Bienvenidos a Relatos del Alma, el espacio donde cruzamos el umbral entre lo visible y lo invisible, donde lo cotidiano se vuelve un espejo y la realidad empieza a revelar capas que normalmente pasamos por alto. Aquí escuchamos historias reales, pero narradas desde la profundidad que solo surge cuando el alma decide mostrarnos su verdad. En el episodio de hoy nos adentramos en una vida marcada por un giro inesperado, un accidente que parecía poner fin a todo, pero que en realidad abrió la puerta a un descubrimiento que transformaría no solo a una persona, sino a millones. Hoy caminamos junto a Joe Dispenza, en el viaje donde el cuerpo se quiebra, la mente se resiste, y la conciencia demuestra de qué está hecha realmente. Convirtió una tragedia física en un mapa de sanación interior que ha inspirado a millones en todo el mundo. Joe Dispenza no buscaba una experiencia espiritual, ni un despertar, ni una revelación. A mediados de los años 80, él era un quiropráctico joven, apasionado del deporte, centrado en su carrera y con un futuro completamente planificado. Todo estaba en orden, hasta el día en que la vida decidió interrumpirlo con una violencia brutal. Durante un triatlón en California, mientras Joe avanzaba con plena concentración en la fase de ciclismo, un coche que seguía demasiado de cerca a otro vehículo se desvió repentinamente y lo golpeó de lleno. El impacto lo lanzó por el aire y lo hizo caer con una fuerza que destrozó su columna. En segundos, su vida cambió de rumbo. El diagnóstico fue devastador. 6 vértebras fracturadas, fragmentos óseos invadiendo la zona que protege la médula espinal. Según los médicos, la única opción lógica era operar de inmediato e implantar barras de acero a ambos lados de la columna. Con suerte podría caminar otra vez. Con suerte. Pero Joe sintió que esa cirugía significaba rendirse, aceptar un destino que no le pertenecía, y contra toda recomendación tomó una decisión que muchos calificaron de irresponsable, temeraria o incluso absurda: no operarse, no aceptar las barras, no aceptar la sentencia. Para todos, aquello parecía un acto desesperado, pero para él era un acto interno de absoluta claridad, una certeza que no venía de la mente racional, sino de un lugar más profundo. Si realmente somos capaces de influir en nuestra biología, este es el momento de demostrarlo. Ese fue el instante en que su transformación comenzó, no cuando el accidente ocurrió, sino cuando decidió que su recuperación no iba a venir del exterior, sino del interior, de un poder que aún no sabía usar, pero que intuía que existía. En ese silencio forzado, inmóvil atrapado en una cama, Joe descubrió un camino que lo llevaría a comprender lo que después enseñaría a millones: que la mente humana, cuando entra en coherencia, puede reorganizar el cuerpo desde adentro, que la conciencia es la verdadera arquitecta de la realidad, y que la sanación empieza en un lugar al que pocas veces nos atrevemos a mirar. Después del accidente que destrozó 6 vértebras de su columna, Joe Dispenza escuchó un pronóstico que lo quebró por dentro. Nunca volvería a caminar. Los médicos eran claros y rotundos. La única opción, decían, era una cirugía invasiva que sellaría su columna con barras de acero y placas metálicas. La operación podía salvar su vida, sí, pero también lo condenaría a una movilidad limitada para siempre. Durante días, Joe observó cómo su vida se reducía a una cama. No podía moverse, apenas podía respirar sin sentir un estallido de dolor. Y sin embargo, en ese silencio obligado, algo dentro de él empezó a despertar. No fue una revelación mística, fue una intuición profunda. Si el cuerpo había creado el desorden, quizás también podía deshacerlo. Contra todo consejo médico, Joe tomó una decisión que muchos calificaron de irracional, incluso suicida. Rechazó la cirugía. No porque no sintiera miedo, sino porque intuía que entregar su cuerpo a una estructura metálica significaba renunciar para siempre a descubrir de qué era realmente capaz la mente humana. O me curo, pensó, o moriré intentándolo. A partir de ese momento, comenzó uno de los procesos de sanación más extraordinarios documentados en la historia moderna. Joe pasaba horas al día, inmóvil, completamente paralizado, intentando reconstruir mentalmente su columna vértebra por vértebra. Visualizaba cada fragmento óseo volviendo a su sitio, cada tejido regenerándose, cada nervio encendiendo la luz de la vida. Lo hacía una y otra vez, con una concentración tan intensa que en ocasiones rompía a llorar por la frustración de perder el foco. Pero algo sorprendente comenzó a ocurrir. Cada vez que lograba sostener la imagen perfecta de su columna curada, sentía un cambio físico,
como un pulso de electricidad recorriendo su cuerpo desde dentro. Era sutil, casi imperceptible pero real, lo suficiente para que siguiera intentándolo. Día tras día, hora tras hora. A las 6 semanas, contra todos los pronósticos, Joe comenzó a sentir hormigueos en los pies. A las 9 semanas podía sentarse. A las 12 volvió a caminar. Los médicos quedaron desconcertados. No había explicación lógica. No había un procedimiento quirúrgico que justificara esa recuperación. La ciencia, tal como la conocían, no alcanzaba para explicar lo que había ocurrido. Y sin embargo, para Joe, esa experiencia no fue un milagro. Fue una demostración. Una confirmación radical de una verdad que cambiaría su vida para siempre. La mente no solo influye en el cuerpo, la mente es el arquitecto del cuerpo. Pero había algo todavía más profundo. Joe se dio cuenta de que para que su cuerpo sanara, él tuvo que convertirse en alguien distinto. Sanar no era un acto físico, era un acto de identidad. Ya no podía pensar como el hombre que se había accidentado. Ya no podía sentir lo que sentía antes. Ya no podía vivir desde el miedo, la prisa o la desconexión. Comprendió que la persona que había sido hasta ese día ya no existía, que su antigua identidad estaba demasiado entrelazada con sus viejos hábitos, sus viejas emociones, sus viejas ideas de sí mismo. Y si quería sobrevivir, tenía que nacer otra versión de él, una que usara la mente como un laboratorio, una que entendiera que cada pensamiento es una señal eléctrica y cada emoción una orden química enviada al cuerpo. Ese fue el verdadero despertar. Mucho más grande que volver a caminar, porque en ese punto Joe comprendió que no había cambiado su columna, había cambiado él, y al hacerlo, el cuerpo simplemente obedeció. Con esa certeza ardiente en las manos, Joe tomó una decisión que marcaría toda su trayectoria futura. Si él había sanado así, tenía que descubrir cómo replicarlo en otros, y entonces empezó su viaje para encontrar el mapa de quienes también habían desafiado lo imposible. Joe comenzó a ver la enfermedad desde otra perspectiva, como un reflejo, como un efecto de un estado interior sostenido durante demasiado tiempo. Y por eso, cuando la identidad cambiaba, cuando la persona empezaba a vivir desde un yo totalmente nuevo, el cuerpo simplemente seguía la orden. Ese descubrimiento marcó un antes y un después. Joe ya no estaba recopilando historias, estaba formando una hipótesis. La biología obedece a la conciencia. Quería entender cómo funcionaba eso a nivel cerebral. ¿Podía un pensamiento reconfigurar el cerebro? ¿Podía una emoción elevada fortalecer el sistema inmunológico? ¿Podía el corazón emitir un campo tan coherente que influyera en la estructura celular? La respuesta empezó a aparecer ante sus ojos. Sí, y no solo sí, sino que esas transformaciones seguían leyes. Eran repetibles, eran medibles, eran científicamente observables. Mientras entrevistaba a decenas de personas, Joe descubrió algo que lo dejó sin palabras. Todas describían un momento en el que se desconectaron de su pasado emocional. Un instante en el que dejaron de pensar como ellos mismos. Un momento en el que experimentaron una expansión interior que los hizo sentir más grandes que su propio dolor. Ese fue el puente, el punto exacto donde la ciencia y la espiritualidad empezaron a tocarse. Porque cuando una persona deja de ser su pasado, el cuerpo deja de tener razones para mantener la enfermedad. Joe entendió entonces que su accidente no había sido un castigo, había sido una iniciación, la puerta hacia un conocimiento que no estaba en los libros, sino en la experiencia humana más profunda. Y con ese descubrimiento nació la pregunta que transformaría toda su investigación futura. Si estas personas pudieron hacerlo, entonces podría enseñarlo. Ese fue el inicio de una ciencia nueva, una ciencia que no niega la medicina, pero que la complementa con la fuerza más poderosa del universo, la mente humana reencontrándose con su propio potencial. Joe descubrió que la verdadera batalla no era contra la enfermedad, sino contra su identidad pasada. Como explicó una y otra vez, todos vivimos dentro de un cuerpo que se ha acostumbrado químicamente a quienes hemos sido durante años. El estrés, la preocupación, la culpa, la tristeza, no son solo emociones, son sustancias, mensajeros químicos que inundan el cuerpo hasta volverlo adicto a un estado interior repetido. Y por eso, aunque la mente quiera cambiar, el cuerpo protesta. El cuerpo pide volver a lo familiar, a lo conocido, a lo que duele pero es seguro, porque ha sido yo durante demasiado tiempo. En su investigación, Joe observó que la mayoría de las personas viven exactamente así.
reaccionando a los mismos pensamientos, a los mismos estímulos, a los mismos recuerdos. Día tras día el cerebro dispara las mismas conexiones, el sistema nervioso reproduce las mismas respuestas, y la biología simplemente obedece. El pasado se convierte en el programa que dirige la vida, y si nada cambia dentro, nada puede cambiar fuera. Por eso enseñaba que el primer paso hacia la transformación es romper la química del yo antiguo, romper la repetición emocional que mantiene al cuerpo encarcelado en una historia que ya no sirve. Para hacerlo, la persona debe entrar en un estado donde el pensamiento deja de estar anclado al pasado y comienza a crear un nuevo futuro. Ese es el terreno donde ocurre la neuroplasticidad. El cerebro deja de predecir lo mismo y empieza a explorar lo desconocido. Pero este proceso no es cómodo. Es una retirada del campo de batalla interior. El cuerpo empieza a enviar señales: ansiedad, resistencia, incomodidad, pidiendo volver a lo que conoce. Y ahí es donde la persona suele rendirse. Cree que está fallando, cuando en realidad está saliendo del programa. Joe afirmaba que ese momento exacto es la puerta, cuando el cuerpo deja de mandar y la conciencia toma el mando. Entonces ocurre algo extraordinario. Cuando la mente sostiene una intención elevada, una visión clara, coherente, sostenida, y el corazón entra en un estado de emoción elevada, gratitud, alegría, plenitud, el cuerpo empieza a recibir una nueva información, nuevas sustancias, nuevos mensajes, y la biología responde creando nuevas conexiones, nuevas proteínas, nuevos patrones internos. Es ahí donde la persona deja de ser quien era y empieza a convertirse en quien puede llegar a ser. Joe observó que este proceso no era místico ni metafórico, era medible. El cerebro entraba en ondas más lentas y profundas, el corazón generaba un campo más coherente, el sistema inmunológico se fortalecía, la inflamación disminuía, y el cuerpo comenzaba a alinearse con el futuro que la mente sostenía. Era como si la biología dijera: estoy escuchando, estoy siguiendo tu liderazgo. Y es ahí, en ese punto exacto donde la conciencia dirige al cuerpo y no al revés, donde empieza la verdadera sanación. Porque la enfermedad pertenece al yo antiguo, pero el bienestar pertenece a quien nace después. A medida que Joe profundizaba en su investigación, algo empezó a repetirse con una precisión imposible de ignorar. Cuando una persona dejaba de vivir desde el miedo, la prisa o la identidad rota del pasado, su cuerpo respondía como si hubiera recibido una nueva instrucción. No era un fenómeno aislado, no era un milagro puntual, era un patrón, un proceso, una fórmula que la ciencia podía medir. Por eso Joe quiso ir más allá del testimonio humano. Quería ver qué ocurría dentro del cerebro, del corazón y del sistema inmune cuando alguien lograba ese cambio interior profundo. En sus retiros y laboratorios improvisados comenzaron a aparecer datos que desconcertaron a neurocientíficos y cardiólogos. Personas comunes, algunas con diagnósticos graves, mostraban incrementos masivos de coherencia cardíaca en cuestión de minutos. Otras generaban patrones cerebrales asociados a estados místicos, aunque nunca habían meditado en su vida. Algunas producían niveles de inmunoglobulina tan elevados que no encajaban dentro del rango clínico habitual. Y lo más sorprendente, muchas lo lograban sin saber con exactitud cómo lo habían hecho. Simplemente habían dejado de ser quienes eran, y el cuerpo siguió el nuevo mapa. Joe observó que cuando la mente se calma y el corazón se abre, el cuerpo deja de vivir en supervivencia. Y en ese instante inteligencia, vida y orden empiezan a fluir como si siempre hubieran estado esperando ese permiso interior. Personas que llevaban años sintiéndose atrapadas comenzaron a experimentar cambios que la medicina tradicional no podía explicar. Tumores reduciéndose, problemas neurológicos revirtiéndose, dolores crónicos desapareciendo. Y lo más impactante, todos describían sensaciones similares: expansión, quietud, conexión, una presencia que no sabían nombrar pero que los transformaba desde dentro. Para Joe, cada medición era una confirmación. El cuerpo no está diseñado para vivir atado a una identidad rígida. Está diseñado para renovarse, para responder a la conciencia, para sanar cuando la persona cambia su relación con su propio pensamiento y su propia emoción. Y así, poco a poco, Joe entendió que su accidente no solo había cambiado su vida, había abierto una puerta hacia una comprensión completamente nueva de lo que significa ser humano. Cuando comenzó a enseñar su método, vio aparecer algo todavía más profundo. No era solo sanación física, era transformación existencial. Personas que habían vivido décadas en sufrimiento emocional empezaron a describir una sensación de liberación,
como si hubieran soltado una versión antigua de sí mismas que ya no tenía nada que ver con quienes realmente eran por dentro. Y fue entonces cuando Joe comprendió el verdadero alcance de su descubrimiento. No estaba enseñando a la gente a curarse, estaba enseñando a la gente a recordarse, a volver a su potencial original, a reconectar con la inteligencia que sostiene la vida misma. Ese fue el momento en el que Joe dejó de estudiar recuperaciones imposibles para empezar a estudiar lo que él llamaba el nuevo ser humano. Aquel que ya no vive condicionado por su pasado, sino impulsado por una visión del futuro que siente en todo su cuerpo. Alguien que no espera que la realidad cambie para sentirse diferente, sino que se convierte él mismo en la causa del cambio. A medida que Joe acumulaba datos, testimonios y transformaciones imposibles de ignorar, algo dentro de él comenzó a tomar una forma nueva. Ya no estaba simplemente investigando cómo sanar el cuerpo, estaba observando cómo la conciencia humana podía reorganizar la biología, influir en el campo energético y modificar patrones cerebrales que antes parecían inamovibles. Era como si hubiese descubierto una puerta que siempre había estado allí, pero que casi nadie se atrevía a abrir. Cuanto más estudiaba, más comprendía que la mayor parte del sufrimiento humano no nace del cuerpo, sino de la identidad que llevamos puesta, de los pensamientos que repetimos sin darnos cuenta, de las emociones que aprendimos a sostener como si fueran parte de nuestra naturaleza, de la historia interna que nos contamos día tras día, y que el cuerpo, obediente, traduce en química, postura, tensión, enfermedad o bienestar. Joe empezó a ver el ser humano como una obra en proceso constante, escrita desde dentro hacia afuera. Fue entonces cuando algo se volvió evidente. Si cambiar la identidad cambiaba el cuerpo, cambiar la identidad también podía cambiar la vida entera. Muchas de las personas que habían experimentado sanaciones profundas contaban historias semejantes. Ya no volvían a relacionarse de la misma manera con el miedo, con la prisa, con el estrés o con su propio dolor emocional. Se sentían distintos, más amplios, más conectados, como si hubieran tomado una forma más verdadera de sí mismos. Joe comprendió que eso no era un efecto secundario, era el centro del proceso. Cuando alguien deja de vivir limitado por su pasado y comienza a sentir un futuro posible como si ya fuera real, su biología responde, sus decisiones cambian, su energía cambia, su percepción cambia, y sin darse cuenta, empieza a construir una vida alineada con esa versión más coherente de su ser. Ese fue el momento en el que Joe decidió que lo que había descubierto no podía quedarse en laboratorios improvisados ni en salas pequeñas. Tenía que enseñarlo. Tenía que crear un método que ayudara a otros a cruzar ese umbral interior que transforma la fisiología, la mente y la vida. No para convertir a nadie en un seguidor ni en un devoto, sino para recordarles algo que la humanidad había olvidado durante generaciones, que la mente no es un espectador pasivo de la realidad, es un generador activo de posibilidad. Y así nació su visión más amplia, la creación de un espacio donde cualquier persona pudiera experimentar por sí misma lo que ocurre cuando se trasciende el pasado emocional y se entra en un estado de conexión profunda consigo mismo. Un lugar donde ciencia y espíritu dejaran de verse como caminos opuestos y comenzaran a reconocerse como dos lenguajes de una misma verdad. Porque para Joe, el verdadero milagro no era la recuperación física. El verdadero milagro era ver a una persona recordar quién es cuando deja de identificarse con su historia, su dolor o sus límites aprendidos. Ese instante en el que la conciencia se expande y el cuerpo simplemente la sigue. Ese instante es la puerta de entrada a una nueva forma de vivir, y Joe decidió dedicar su vida entera a ayudar a otros a cruzarla. Cuando Joe empezó a compartir sus descubrimientos, ocurrió algo que ni él mismo esperaba. Miles de personas de todas partes del mundo comenzaron a experimentar cambios profundos en su salud, en su mente y en su forma de vivir. No eran casos aislados, no eran anécdotas inspiradoras, eran transformaciones que se repetían una y otra vez. Personas que, después de años de dolor, angustia o enfermedad, encontraban dentro de sí una fuerza que nunca habían sabido que tenían. En sus retiros, Joe veía algo que lo conmovía profundamente. Cuando una persona dejaba por unos instantes de ser ella misma, sus miedos, sus culpas, sus hábitos, sus historias, aparecía una versión nueva, más ligera, más lúcida, más viva. Una versión que no sanaba solo el cuerpo, sino la forma misma de existir en el mundo, y esa transformación interior se volvía contagiosa. Había familias enteras cambiando, relaciones sanando,
vocaciones despertando. Personas que empezaban a vivir desde un estado de coherencia que irradiaba a todos los que la rodeaban. Joe comprendió que no estaba enseñando técnicas. Estaba recordándole al mundo algo esencial, que el ser humano tiene dentro de sí un poder inmenso cuando deja de vivir en piloto automático y empieza a elegir su estado interior de manera consciente. Ese, para Joe, es el verdadero propósito de toda sanación. No solo reparar el cuerpo, sino despertar la conciencia que habita en él. Porque cuando una persona cambia desde dentro, el mundo alrededor también cambia. Y ahora, después de caminar junto a la historia de Joe, llegamos a ese punto del viaje donde el alma escucha algo y lo reconoce, donde una parte de nosotros comprende que el cambio profundo no ocurre afuera, sino en ese lugar silencioso dentro del corazón donde nace una nueva identidad. Antes de cerrar este relato, respira conmigo un instante. Permite que esta historia repose en ti, que caiga como una semilla en tierra fértil, que despierte algo, que te recuerde algo, porque ahora llegan las llaves del alma. Llave del alma 1. La sanación comienza cuando la identidad cambia. No es el cuerpo el que inicia el proceso, sino la conciencia que decide dejar atrás el miedo y adoptar una forma de ser más coherente, más libre y más verdadera. Llave del alma 2. El cuerpo obedece al estado interior. Tus pensamientos generan señales eléctricas. Tus emociones, señales químicas. Cuando cambias ambas, tu biología reorganiza su funcionamiento. Llave del alma 3. La energía del corazón es un puente hacia la transformación. Los estados elevados, gratitud, amor, presencia, apertura, producen un campo que armoniza el sistema nervioso y fortalece cada célula. Llave del alma 4. Nadie sana siendo la misma persona que enfermó. La transformación no es añadir algo nuevo, sino soltar lo viejo. Hábitos, memorias emocionales, historias internas que ya no sostienen tu expansión. Llave del alma 5. Sanar es recordar tu verdadero potencial. No se trata de milagros, sino de volver a la coherencia natural de tu ser. Cuando recuperas esa conexión, el cuerpo simplemente responde. Gracias por caminar este relato conmigo. Si esta historia te ha tocado, si ha despertado algo en ti, te invito a apoyar este canal con un like y a suscribirte si aún no lo has hecho. Ayudas a que más personas encuentren estos mensajes y quizá descubran también su propio camino de sanación interior.